Bueno, pues hoy toca el séptimo mandamiento, que es el que dice no robarás. Entonces, para entender este mandamiento tenemos que recordar que el hombre es un ser espiritual y material a la vez. Por lo tanto, es un espíritu, pero es un espíritu encarnado. Es un ser visible e invisible a la vez. Y que por la dimensión material y corpórea, el hombre, pues, posee una serie de necesidades materiales sin cuya satisfacción no puede existir. El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, pero esa frase indica que también vive de pan. O sea, no solo de pan, pero también de pan. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser corporal, es espiritual y material a la vez. Entonces, el orden de todas las realidades materiales que son necesarias para que el hombre subsista y para que su vida se pueda desarrollar, es lo que llamamos la esfera o la dimensión del tener. No es lo mismo ser que tener. Una cosa es el ser del hombre y otra cosa es el tener. El tener es aquel conjunto de realidades materiales que el hombre necesita tener para poder ser. Porque claro, el hombre es una maravilla, es un espíritu encarnado, pero si no come, si le quitas la comida y la bebida, como quieren hacer con el enfermo este en Francia, pues lo matas, no puede existir, ¿no? Bien, pues digamos que el séptimo mandamiento se preocupa de la esfera del tener y nos da instrucciones sobre cómo tenemos que tratar la esfera del tener, la propia y la ajena también, ¿no? Es curioso ver que cuando el Señor habla de los mandamientos, pues nunca cita los 10 mandamientos, pero siempre cita 2 o 3 mandamientos, ¿no? Y siempre cita el cuarto mandamiento, pero este también lo cita, el no robarás, es curioso. El séptimo mandamiento nos recuerda la importancia que la esfera del tener tiene para el hombre y nos inculca el respeto hacia los bienes del prójimo. ¿Por qué? Porque son unos instrumentos necesarios para que el prójimo pueda vivir. Si tú destruyes la esfera del tener del otro, pues entonces el ser del otro decae, porque el ser, para ser, el ser del hombre necesita un tener, y ahí es una serie de bienes materiales. El séptimo mandamiento, tal como la Iglesia nos lo explica, pues nos inculca fundamentalmente 3 actitudes: la templanza, la justicia y la solidaridad. La templanza. La templanza consiste en situar los bienes materiales en el lugar que les corresponde, que es el de unos medios necesarios para el armonioso desarrollo de la vida del hombre, pero que no son el fin del hombre. Es decir, la templanza es lo que podríamos llamar el sentido común aplicado a la esfera de los bienes materiales, y decir, vamos a ver, todo esto son cosas que son instrumentos para que yo sea y para que el prójimo sea, pero este no es el fin de la vida. El fin de la vida es Dios. Ahora, para que mi vida pueda subsistir, son necesarios una serie de medios materiales que se pueden resumir en el dinero, en el sentido de que el dinero es el instrumento que nos permite adquirir esos bienes materiales, ¿no? Entonces, por eso el Señor, veis, lo primero que hace es decir, no podéis servir a Dios y al dinero. O sea, nos advierte de que sería una perversión profunda convertir el dinero en el fin de la vida, porque eso sería poner los medios en el lugar de los fines. El fin de la vida del hombre es Dios y encontrarse con Dios y vivir en comunión con Dios. Y los medios materiales, resumidos en el dinero, pues son un instrumento para que eso se pueda realizar. Luego hay que acordarse siempre de que son un instrumento y de que no son la finalidad.
Es curioso que en esta palabra del Evangelio de San Mateo, como en otra de San Lucas, que os recordaré ahora, tanto Mateo como Lucas escriben dinero con mayúscula. ¿Por qué lo escriben con mayúscula? Pues para darnos a entender que se trata del dinero convertido en un dios, del dinero sacralizado. Y entonces dice el Señor, no podéis servir a Dios y al dinero. ¿Por qué? Porque eso sería como poner al dinero al mismo nivel que Dios, ¿no? Dios es el fin de la vida humana y el dinero es un instrumento para que la vida humana pueda transcurrir con normalidad. El dinero es, por lo tanto, solo un medio. Por eso San Lucas escribe, yo os digo, haceos amigos con el dinero, y lo escribe también con mayúscula, injusto, para que cuando llegue a faltar os reciban en las moradas eternas. Esto es curioso, es el final de la parábola esa del administrador infiel, que el amo le dice, dame las cuentas que te voy a echar, y entonces él empieza a llamar a los acreedores de su amo y empieza a rebajarles la deuda y tal cual, ¿no? Y al final de la parábola el amo dice, alaba a ese administrador no por su infidelidad, sino por su astucia, como diciendo, qué listo que ha sido, que se ha preparado el porvenir ahora que lo voy a echar, ¿no? Y entonces el Señor añade esas palabras, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar os reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir dos cosas. Que el dinero casi siempre es injusto. No siempre, pero casi siempre. O sea, que el dinero suele estar manchado en sangre. Y eso hoy en día lo entendremos muy bien por eso que llamamos la globalización de la economía y de todo, ¿no? O sea, tú puedes ser una persona perfectamente honrada y no has hecho daño a nadie, pero a lo mejor compras una cosa que te venden y esa cosa está hecha con materiales que han sido extraídas de unas minas horrorosas, ¿no? Por una gente que le han pagado ahí 4 céntimos y que se está muriendo de hambre. Luego, tú no tienes culpa de nada, pero eso que has comprado está manchado en sangre, y tú lo usas y de algún modo esa sangre te acompaña, ¿no? Aunque tú no la hayas derramado, ¿no? Y por eso el Señor dice, mirad, con el dinero, con los bienes materiales, aprovechaos para ganaros amigos para ir al cielo, Y dice uno, ¿cómo se hace esto? Pues con la limosna, ayudando a los pobres. Porque tú das una limosna, ayudas a un pobre y entonces cuando tú te mueres, ese pobre le dice a Dios, has sido bueno conmigo. Ese dinero se convierte en algo que te ayuda a entrar en las moradas eternas, ¿no? Como dice San Lucas. Por lo tanto, la primera preocupación es cuidar que el amor de nuestro corazón sea Dios y no el dinero. Necesitamos el dinero, pero hemos de vigilar nuestro corazón para que el amor de nuestro corazón sea Dios y el dinero sea un instrumento que usamos para vivir, evidentemente, ¿no? Porque lo necesitamos. Porque si convertimos el dinero en el fin, en vez de en un medio, entonces cometemos una idolatría. Y entonces caemos en la injusticia y en la insolidaridad, porque eso pasa. Cuando uno se obsesiona con el dinero, yo siempre he visto que los ricos siempre hablan de gente más rica que ellos. ¿Verdad, Sí, es decir, que siempre la obsesión por el dinero hace que te fijes en una ocasión a un padre que tenía un problema con un hijo y me dice a mí, así como todo, como muy indignado, no, yo a este hijo mío le voy a decir que ya está bien, que yo le doy 500 euros al mes y que haga lo que quiera. Y yo le dije, 500 euros al mes.
Hay gente que para ganar 500 euros se está estropeando la salud. Y tú le vas a dar al mindango de tu hijo, así por su cara bonita, porque es hijo tuyo, 500 euros al mes. Y que ni se te ocurra eso clama al cielo. Sí, tú dale 100 euros a lo mejor para sus gastos de... ¿Qué es esto? Y claro, pasa eso, ¿no? Que los ricos miran a los más ricos, ¿no? Y entonces uno que es rico pero que no tiene un avión privado, pues dice, no, si fulano tiene un avión privado, si el otro... Y claro, entonces el amor al dinero fácilmente hace que nos olvidemos de los pobres y que caigamos en la injusticia o por lo menos en la insolidaridad, en la falta de compasión. Luego, primera actitud, la templanza, que consiste en recordar que el dinero, los bienes materiales, son un instrumento, pero no son la finalidad de la vida. Y que el amor de nuestro corazón no tiene que ser el instrumento, sino el fin, que es Dios. Segunda actitud, la justicia. El séptimo mandamiento quiere regular nuestras relaciones con los demás, tanto en lo que se refiere a sus personas como a sus bienes. Y por eso prohíbe el robo. ¿Qué es el robo? Es toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Esta es la definición que da la Iglesia. Claro, fijaos, ahora lo haré notar, que la definición está matizada, porque dice tomar o retener injustamente. Luego, a lo mejor se puede tomar o retener justamente. Claro, se dice injustamente, el bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Como diciendo, y efectivamente, como vamos a ver ahora, pues el mismo catecismo de la Iglesia Católica precisa: no hay robo si el consentimiento del dueño puede ser presumido. O sea, si yo puedo suponer que el dueño, conociendo mi situación, me dejaría o me daría ese instrumento. Y entonces eso no es robo. O si el rechazo del dueño a dejarme o a darme ese bien suyo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes, como ocurre cuando hay una necesidad urgente y evidente y no hay otro modo de remediar las necesidades inmediatas y esenciales como son el alimento, la vivienda, el vestido, etc. Pues claro, esto puede pasar, puede venir una riada de golpe y puede haber unas personas que se están ahogando y mi vecino tiene esos cochazos, ¿cómo se llaman? Cuatro terrenos. Un todoterreno y mi vecino no está. Hombre, pues yo puedo presumir que mi vecino me dejaría el todoterreno para que vaya a salvar a esas criaturas. Y si no me lo quiere dejar, entonces es decir, es una negativa que es contraria a la razón. En resumidas cuentas, tengo derecho a chorrizarle el todoterreno para intentar salvar a estos que corren peligro de morir, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo dice la Iglesia, ¿no? Claro, esto se trata de situaciones donde lo que está en juego es lo elemental de la vida. No se trata de decir, es que no tengo para comprar pinturas de París para pintarme, ¿no? Y entonces voy y le robo a la vecina. No, hombre, no. Eso no, porque eso no es esencial, ¿no? También precisa el catecismo que injustamente retener o tomar injustamente se refiere a la justicia tal como dimana del orden moral,
que no siempre coincide con el orden legal, porque puede haber leyes que son injustas moralmente, y lo que tú haces es legal, pero moralmente es ilegal. Por lo tanto, o sea que el séptimo mandamiento prohíbe el robo, pero matiza bien la definición del robo. Tomar o retener injustamente el bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Razonable. Hay muchas formas de robo, esto es curioso, pero hay más de las que parece, ¿no? Por ejemplo, que me presten una cosa y que yo no la devuelva. Por ejemplo, encontrarme un objeto perdido y retenerlo. Yo esto no había caído en la cuenta de que eso también la Iglesia lo considera un robo. Por ejemplo, defraudar en el ejercicio del comercio, trucar la balanza, y entonces, pues si marca 100 gramos más, pues en cada servicio que hago, 100 gramos. Elevar artificialmente los precios de las cosas especulando con la ignorancia o la necesidad ajenas. Esto ya pasaba en el Antiguo Testamento y el profeta Amós ya tiene unas invectivas fuertes de parte de Dios contra los que hacen eso. El trabajo mal hecho es una forma de robar. Y claro que esto es muy interesante, ¿no? Porque parece que solo roban los patronos, no, perdona. Los obreros cuando trabajan mal también roban. Y además el patrono roba si roba. Hay que ver. Pero el que trabaja mal está robando. El fraude fiscal. La falsificación de cheques y facturas. Ahí podríamos poner lo de las tarjetitas que te la roban o te la escanean, no sé cómo hacen y tal. El despilfarro, el infligir voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas, el incumplimiento de las promesas o de los contratos, el corromper a quienes tienen que tomar decisiones conforme a derecho para resolver asuntos materiales, ¿no? Pues todo eso, etcétera, etcétera, hay muchas maneras de robar. Y no hay que robar de ninguna manera. En todos estos casos, el que peca contra el séptimo mandamiento está obligado a reparar la injusticia cometida, restituyendo a su propietario el bien robado o su equivalente. Porque claro, si le has robado una gominola entre críos, ¿no?, y te la has comido, pues ahora esa ya no se la puedes devolver, ¿no? Pues le devuelves otra o el equivalente a ello, ¿no? Así como los frutos o beneficios que su propietario hubiera obtenido de él. O sea, tú le robas a una persona un bien, lo tienes durante X años, si lo hubiera tenido su legítimo propietario, ese bien le habría producido un determinado fruto, el que fuera. Pues entonces tú le has de devolver el bien y el fruto que le habría... Claro, entonces todo el séptimo mandamiento es delicado, ¿no? Porque cuando uno se confiesa de eso, el sacerdote se lo tiene que recordar, le tiene que decir, bueno, lo ha devuelto usted, lo tiene que devolver. Ay, padre, si no puedo, si ya no... Pues mire, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo. Y entonces, maneras de arreglarlo, usted no está obligado a ir y decir, yo he robado y yo le he robado a usted y aquí se lo devuelvo. Porque no estás obligado a denunciarte a ti mismo, pero a devolverlo sí. Lo puedes hacer de una manera anónima. Yo en una ocasión fui por encargo de una persona con, me parece que eran 2,5 millones de pesetas, a un empresario a devolvérselos. Le llamé por teléfono, le dije, soy el párroco, yo era entonces párroco de San Nicolás, y quisiera hablar con usted de un asunto delicado, personalmente y tal cual. Pues el hombre me dio cita sin conocerme de nada y yo me presenté allí. Y el tío se quedó, porque no se había dado cuenta
de que le habían robado eso. Yo le pedí un recibo y que el párroco de tal sitio ha devuelto esta cantidad en concepto de restitución. Y el tío, pues yo creo que se quedaría, por un lado, contento y por otro lado, fastidiado de decir, con lo bien montado que creo yo que tengo en mi empresa, y me la han pegado. Alguien me la ha pegado. Claro, el secreto de confesión, eso es sagrado, pero hay que devolver. Y a veces cuando no se puede o cuando tal, pues dices, pues, un importe equivalente, haga usted una limosna. Déle usted a un pobre o a una organización benéfica o donde usted quiera, pero hay que devolver. Eso es una exigencia de los pecados contra el séptimo mandamiento. Hay un tema que lo quiero resaltar porque es importante, porque forma parte de la doctrina de la Iglesia. Ya ha salido en cierto modo, y es el siguiente. La Iglesia enseña dos cosas. Una, que el hombre tiene derecho a tener propiedad privada. Es decir, el hombre tiene derecho a tener y ejercer una propiedad privada suya sobre los bienes que él, con su trabajo, adquiere tal cual. Tiene derecho a la propiedad privada. Pero que el conjunto de todos los bienes del universo entero son para todos los hombres del mundo entero. Con lo cual, hay aquí dos cosas que se tienen que conjugar. Por un lado, que lo que es mío y tengo derecho a considerarlo mío y a disponer yo de ello, pero que lo que es mío es también de todos y para todos. Y por lo tanto, si entramos en una situación de extrema necesidad, el ejemplo que he puesto antes, pues yo no puedo aferrarme, absolutizar mi derecho a la propiedad privada, que lo tengo, y negarme a que con esos bienes se solucionen. Estamos hablando de casos de extrema necesidad, ¿no? Por eso, fijaos lo que dice el Concilio Vaticano II. Dice, el hombre, al servirse de sus bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no solo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que han de aprovechar no solo a él, sino también a los demás. O sea que las cosas que son mías y son legítimamente mías, pero yo al usarlas tengo que pensar que son también de algún modo para todos los hombres y que por lo tanto si me encuentro en una situación o llegamos a una situación de una necesidad extrema, pues yo no puedo decir, como esto es mío, que no me lo toque nadie. Pues si hay una inundación, mi coche y el tuyo ya no es mío, es del que pueda con ese coche salvar. Después cuando acabe el salvamento, si queda coche, pues tendrá que volver a mí. Pero mientras no. El cristiano, dice el Catecismo de la Iglesia, debe usar sus bienes de tal manera que aprovechen al mayor número posible de personas, reservando la mejor parte para el huésped, el enfermo y el pobre. Yo esto del huésped me lo tengo muy aprendido. Cuando me invitan a comer en algún sitio, siempre lo recuerdo, ¿no? Y digo, el huésped del primero, aunque sea el más ruin. Una manera de decir. Pero bueno, lo importante es la idea esta, ¿no? O sea, veis, combinar las dos cosas. La Iglesia siempre se opone a los regímenes políticos que niegan la propiedad privada, porque entiende que la propiedad privada es un derecho del hombre, pero al mismo tiempo no absolutiza ese derecho y dice, es un derecho del hombre, pero sin olvidar que todos los bienes de todo el mundo son para todos los hombres, porque Dios así lo ha hecho. Dios crea el universo y se lo da a Adán,
que es el único hombre, del cual vienen todos los hombres. Por lo tanto, se lo da a todos los hombres. Todo el universo es para todos los hombres, ¿no? Luego, dentro de eso, yo puedo decir, este terrenito es mío, esta casa es mía, este coche es mío, lo puedo decir, pero no tengo que olvidar el destino universal de todos los bienes para todos los hombres. El catecismo habla de los animales, aquí en el séptimo mandamiento. Por eso me he acordado yo de Margarita, esta, la cerda americana esta que vi allí en Pullas, ¿no? Entonces, porque los animales son unos seres creados por Dios, que no son personas, pero que son unos seres muy maravillosos. A mí me gusta decir que son los juguetes que ha hecho Dios. O sea, Dios es genial, ¿eh? Los hombres inventamos juguetes, ¿no? Y hay juguetes buenísimos. Pero, claro, Dios es Dios. Y que los animales son como los juguetes que ha creado Dios, ¿no? Como un entretenimiento. Y hay tantos animales y tan variados y tan esto, ¿no? Entonces, Dios los ha creado. Dios cuida de ellos, porque lo dice el Evangelio, lo dice la Sagrada Escritura, los Salmos, y la simple existencia de los animales son un motivo de alabanza a la gloria del Señor, ¿no? Criaturas del Señor, bendecida al Señor, y ahí salen pues un montón de animales, ¿no? Los reptiles, las aves del cielo, los pájaros que vuelan, los peces del mar, ¿no? Todo alaba al Señor. Claro, al regalarle Dios el universo entero al hombre, pues entonces le ha regalado también los animales, que forman parte del universo. Por lo tanto, el hombre tiene derecho a servirse de ellos, de los animales, para el alimento y para la confección de los vestidos, para domesticarlos y para que ayuden al hombre en sus trabajos y también en sus ocios, así como para la experimentación científica en función de cuidar o salvar vidas humanas. Es decir, los animales son para el hombre y no el hombre para los animales. Eso tiene que estar clarísimo. De la misma manera que decíamos, el dinero es para el hombre y el hombre es para Dios, los animales son para el hombre y el hombre para Dios. El hombre no es para el dinero ni el hombre es para los animales, ¿eh? O sea que lo digo porque como hay animalistas por ahí que parecen... Pero, dicho esto, el catecismo añade, es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Es legítimo sacrificar sus vidas, pues eso, para comer o para vestirse o para... o en experimentaciones científicas para descubrir medicinas y tal, ¿no? Pero claro, hacerlo así gratuitamente, eso es indigno, ¿eh? También es indigno del hombre el invertir en los animales sumas de dinero que deberían más bien remediar la miseria de los seres humanos. Esto también, porque claro, tú tienes tu mascota, pero si le compras a la mascota un anillo de diamantes, pues hombre, vamos a ver, en Jesús abandonado hay gente por... Vamos a ver, eso no... Pues aunque es legítimo amar a los animales, no se debe desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a las personas. A veces hay personas que las ves paseando su mascota y una vez, a mí no, pero a otro sacerdote que estuvo aquí un año colaborando conmigo, pues una de esas mujeres que estaba paseando su perrito le dijo, ay, don Felipe, es que, mire, es lo único que una tiene. Y este se subía por las paredes, Felipe. Claro, con razón. Quiero decir, ahí hay una desviación, O sea, vamos a ver, el animal para que te ayude en el trabajo, para el ocio y tal, pero ya empezar a decir animal de compañía, ya eso ya empieza a chirriar un poco. Empieza a chirriar un poco porque
Cuando vio Dios que el hombre estaba solo y que no era bueno que estuviera solo, creó a la mujer. Los animales los había creado antes y se los había dado todos a Adán. Y Adán les había puesto el nombre a todos ellos. Y ninguno de ellos solucionaba el problema de la soledad. Entonces, decir que mi perro me quita la soledad es una cosa que me chirría, chirría un poco, porque no debemos de perder la visión clara de la jerarquía de los seres, ¿no? El problema de la soledad del hombre es la mujer para el varón y el varón para la mujer. Y podemos decir por extensión, eso en el matrimonio o en la amistad o en la comunión eclesial o de 50.000 maneras. Pero la respuesta a la soledad es el otro hombre, el otro ser humano, no es el perrito o el periquito o la iguana o la margarita esta que vivió en tu pueblo y tal, ¿no? Entonces, lo veis, segunda actitud, la justicia, ser justos en la relación. El tema del robo, y el tema también de la relación con el dinero y de los animales. Y la tercera actitud que nos inculca el séptimo mandamiento es la solidaridad, el amor a los pobres. Es decir, la miseria humana es un signo manifiesto pues, de la desgracia del hombre después de haber pecado. El hombre, tal como Dios lo creó, no tenía ninguna miseria. Pero el hombre, al pecar, se metió en una miseria terrible. Y esa miseria, pues que tiene muchas manifestaciones, ¿no? Indigencia material, opresión injusta, enfermedades físicas, enfermedades mentales y la muerte. Pues todo eso es signo de que el hombre está estropeado por su propio pecado y que necesita la salvación. Por eso, cuando el Señor veía la miseria humana, se compadecía. Y por eso pues, curaba a tantos enfermos y en su lucha contra la miseria humana, pues fue hasta la raíz de la miseria humana, que es el pecado. Y por eso murió en la cruz para librarnos del pecado y para echar a Satanás de este mundo, para derrotarlo fundamentalmente. Por eso San Pedro resume la vida del Señor diciendo que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, el espectáculo de la miseria humana al Señor le suscitó compasión material y compasión espiritual. Por la compasión material hizo curaciones, por la compasión espiritual hizo exorcismos, expulsando al demonio, y llevó su lucha contra el mal pues hasta la cruz, ¿no? El Señor nos inculcó a nosotros que fuéramos compasivos. A quien te pide, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Que esto es difícil, porque cuando conoces gente de esta, que sabes que va dando sablazos, lo ves venir y dices, se te encienden todas las alarmas, ¿no? Entonces, pues, pero el Señor, la actitud que nos inculca es esa, es la actitud de compadecerlos ante la miseria humana. No hace falta decir que ante la miseria humana, no ante la caradura humana. O sea, el que es un carota, el que es un fresco, el que es eso no es la miseria humana. Sí, hay una miseria, que es la miseria espiritual de esa persona que para vivir se dedica a sablear al prójimo, ¿no? Pero bueno, eso, pero no es. Pero cuando la miseria es miseria de verdad, pues el Señor quiere que nos compadezcamos, ¿no? Y lo que la Iglesia nos invita es a que en el amor hacia los pobres vayamos más allá de lo que es justo. Y eso se llama misericordia. O se llama también solidaridad. Pero claro, en el fondo lo que quiere decir es, más allá de lo que es justo,
yo voy más allá de lo que es justo. Lo justo sería que me has hecho este servicio, el salario de este servicio es este, toma lo tuyo y márchate. Eso es lo justo. Pero si yo sé que con esto tú no puedes pasar el día de hoy, pues entonces el Señor me invita a que yo vaya más allá y además de darte lo justo, pues te dé algo más para que tú puedas salir adelante, ¿no? Entonces la misericordia, como sabéis, tiene muchas manifestaciones, unas corporales y otras espirituales. Dar de comer al hambriento, dar techo al que no tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Estas son las obras de misericordia materiales, ¿no? Las espirituales son enseñar al que no sabe, aconsejar al que lo necesita, consolar al que está triste, confortar, perdonar, sufrir con paciencia, etcétera, ¿no? Entre las obras de misericordia está la limosna, que el Señor, la palabra de Dios, la alaba mucho, ¿no? Porque dice que la limosna cubre una multitud de pecados, ¿no? Y entonces eso es muy interesante, ¿no? Pero está claro que la limosna purifica el ojo, hace que veamos a los seres humanos, digamos, en una luz más pura, ¿no? San Lucas lo dice: dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Es interesante eso, ¿no? La limosna, otros textos dicen que repara una multitud de pecados, ¿no? Los cubre, y este texto dice que purifica la mirada. Mi ojo se hace puro cuando soy misericordioso. Mientras que si solo soy justo, todavía me queda un trozo por recorrer, ¿no? Bueno, pues más o menos esto es lo que os quería decir sobre el séptimo mandamiento.